¿Qué tal? Vamos a hacer un problema de cinemática, concretamente de movimiento parabólico. Dice, una catapulta dispara proyectiles con una velocidad de 30 metros por segundo y ángulo 40 grados con la horizontal contra la muralla. Esta tiene 12 metros de altura y está situada a 50 metros de la catapulta. ¿Pasarán los proyectiles por encima de la muralla? ¿A qué distancia de la base de la muralla caerán, si es que pasan? Bien, nuestro origen de referencia va a ser la catapulta. Este va a ser el origen de referencia, por tanto nosotros vamos a estar aquí. Dispararemos proyectiles con una velocidad v sub 0, formando un ángulo, vamos a hacerlo en rojo si no se verá nada, aquí en la foto de la catapulta, esto es v sub 0, v sub 0x en la horizontal y pondremos v sub 0 y en la vertical. El ángulo entre el disparo y la horizontal nos dice que es de 40 grados. Este ángulo es de 40 grados. Muy bien. Desde la catapulta hasta la muralla tenemos 50 metros. Luego vamos a suponer que llega hasta aquí. Estos son 50 metros. Y la muralla pues tiene una altura de 12 metros. Por tanto, el proyectil disparado por la catapulta hará un movimiento parabólico. Calcularemos su altura, a la altura a la que está el proyectil cuando llegue a los 50 metros, que es donde está la muralla. Si esa altura nos sale mayor de 12 metros, pasará al otro lado y caerá al suelo en el otro lado. Cuando caiga al suelo en el otro lado, la posición final, la altura final será 0. Y calcularemos la distancia en el eje X máxima cuando caiga en el otro lado. Bien, dado que es un movimiento parabólico, tenemos la descomposición en dos movimientos más simples. Un movimiento en el eje X, movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante en el eje X. X igual a x sub 0 más la velocidad en el eje X y por el tiempo, donde la posición inicial en el eje X es 0 porque estamos situados justo en el lanzamiento. Bien, Vx es la velocidad v sub 0 por el coseno del ángulo formado entre v sub 0 y la horizontal y por el tiempo. Ya tenemos la ecuación en el eje X. Vámonos a la ecuación en el eje Y, donde tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para la altura vamos a coger la Y. La altura será igual a la altura inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo y menos un medio de la gravedad G por el tiempo al cuadrado, donde y sub 0, igual que antes, es 0 porque se dispara el proyectil desde el suelo. Bien, ¿qué más? Vamos a hacer aquí debajo y igual, sustituyamos v sub 0i. Para v sub 0i cogeremos v sub 0 y en este caso cogeremos el seno del ángulo alfa de 40 grados por el tiempo y menos un medio de g por t al cuadrado. Y sustituyendo, bueno, sustituimos luego. Vale, esta sería la ecuación para el eje vertical. Bien, ¿pasarán los proyectiles por encima de la muralla? Bien, cogeremos la X 50 metros, que es donde está la muralla. Cogeremos también la ecuación de la posición en el eje horizontal, v sub 0 coseno de alfa t, que sustituyendo será velocidad inicial 30, coseno del ángulo de 40 grados y por el tiempo cogeremos todo esto, donde pone la X pondremos un 50, igual a 30, coseno de 40 y por t, y calcularemos el tiempo que tarda el proyectil en llegar a la muralla. Será 50 y abajo 30 y coseno de 40. Ese tiempo es 2,18 segundos. Vamos a ponerlo aquí abajo, t igual a 2,18 segundos. ¿Y para qué lo quiero?
para poner este tiempo en la ecuación de la altura y calcular a qué altura está el proyectil cuando llegue a la muralla. Bien, tenemos la ecuación de la altura y igual v sub 0, 30 metros por segundo, por, a ver que aquí me he equivocado, vamos a borrarlo, ya está. Vale, 30 metros por segundo por el seno del ángulo, que es 40, y por t, menos un medio de g, que es 4,9, la mitad de 9,8, y por el tiempo al cuadrado. Sustituimos el tiempo que nos ha salido, 2,18 segundos. Y calculamos la altura. 30, ¿qué más? Por el seno de 40 por 2,18 menos 4,9 por 2,18 al cuadrado. Y eso nos sale 18,93 metros. Y igual a 18,93 metros. Este ya es el resultado final del apartado A. Y ahora habría que explicar al corrector un poco qué es lo que estamos haciendo. Esta sería la altura del proyectil. Y como la altura de la muralla son 12 metros, entonces sí que pasa al otro lado. Por lo tanto, el proyectil caerá al otro lado de la muralla en el suelo. Vamos a borrar aquí. Bien, vámonos al apartado B. Bien, si hemos dicho que pasa al otro lado, ¿a qué distancia de la base de la muralla caerán los proyectiles? Bien, la ecuación del movimiento en el eje vertical era I igual a la velocidad 30 por el seno del ángulo, que es 40, por t menos 4,9t al cuadrado. Esta ecuación la hemos deducido en el apartado A. Por tanto, cuando el proyectil alcance el otro lado de la muralla y caiga al suelo, en el suelo la altura y es 0. Sustituimos en la ecuación 30 por el seno de 40 y por t menos 4,9t al cuadrado. Podemos sacar factor común la t y nos queda 30 por el seno de 40 menos 4,9t. Nos sale una ecuación de segundo grado, sí. T igual a 0 es la primera solución. Este es el inicio, el disparo. Cuando la catapulta dispara el proyectil, tiempo 0 está en el suelo. Pero lo que nos interesa es este de aquí. 30 seno de 40 menos 4,9t igual a 0. 30 seno de 40 igual a 4,9t y por lo tanto t será igual a 30 seno de 40 dividido 4,9. Ese tiempo, a ver si lo tengo por aquí resuelto, si nos sale 3,93 segundos. A ver, 3,93 segundos. 3,93 en segundos. Lo vamos a poner de alguna manera. Este es el tiempo en caer al suelo. Tiempo en caer al suelo. Bien, ¿y dónde? ¿Dónde? Para calcular la distancia horizontal donde cae el proyectil, el proyectil llega al otro lado, cae al suelo, hemos hecho que la altura I es igual a 0 y la distancia total vamos a llamarla X máxima. ¿Cómo calculamos la X? Con la ecuación de la posición en el eje X. La X era velocidad inicial 30 por el coseno de 40 y por t. Donde t hemos dicho que tenemos que poner 3,93 segundos. Sustituimos X máxima 30 coseno de 40 y por 3,93.
y nos sale una distancia máxima de 90,3 metros. 90,3 metros. Lo voy a subrayar también en azul, porque todavía no hemos llegado al final, porque nos pide, vamos al enunciado, nos pide a qué distancia de la base de la muralla caerán. Esta distancia es desde el origen, desde la catapulta. Por tanto, en el vuelo recorre 90,3 metros, pero como la muralla está a 50 metros de la catapulta, nos quedará la otra distancia. Vamos a llamarle a esta distancia D. ¿Cómo calculamos la distancia D? Pues esa distancia D es la resta, ¿no?, del total, que es la X máxima menos los 50 metros donde está la muralla. Es decir, la resta de 90,3 menos 50. Por tanto, cae a 40,3 metros a la derecha de la muralla, dentro de las murallas. Bueno, pues hasta aquí el problema. Nos vemos luego. Hasta luego.